Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Desde donde puedo. Este es un lugar muy mío, sin fórmulas, sin finales felices obligatorios. Quizás los haya, quizás no los haya, pero hoy sí va a haber un final feliz. Estoy probando nuevo setting porque hoy voy a grabar otro con una invitada, entonces quiero como ver la disposición, a ver si está bien. Parece que está bien, es mi lugar en mi consultorio, tiene una luz espectacular, mi voz no es la mejor porque tengo laringitis, no importa que salga lo que tenga que salgar, así. Y me di cuenta ahora de cómo poner la cámara en horizontal. Así que bueno, espero que salga horizontal para los que vean en imagen y no me tengan que ver de costadito, ¿ok? Bueno, este episodio se llama Mi mamá se murió para algo. En realidad yo le había puesto por algo. Mi mamá se murió por algo. Y no era atinado, no era muy acertado el por. Porque el por significa dos cosas. Una, que es por una razón que todavía no estoy tan preparada psicológicamente para hablar de eso, porque es bastante doloroso, ya lo haré en algún momento, supongo. Y la otra razón es por una enfermedad, se murió por cáncer de mama. Pero lo que yo quería decir es que mi mamá se murió para algo, o sea, como que esto tiene un objetivo. Si me muevo mucho es porque estoy como probando también el encuadre. Bueno, ustedes me dicen, no importa. Bueno, la cuestión es que obviamente que está todo escrito, claramente está todo escrito. Y esta es una de las puertas que se fue abriendo indefectiblemente. O sea, fueron puertas que yo tuve mucha fuerza para mantenerlas cerradas porque eran demasiado dolorosas para poder abrirlas, para que se abran, para que salga lo que tenía que salir, para que se viera lo que se tenía que ver y, ay, hay una avispa, y, y trabajar lo que había que trabajar cuando esas puertas se abrieran. Pero indefectiblemente y eventualmente, como la verdad se sabe, la verdad también sale a la luz y esas puertas se empezaron a abrir. Así como cuando la correntada abre la puerta. Sí. Se abrió y son puertas que nunca más se volvieron a cerrar. Y está bien que así sea, porque significa que yo pude o puedo o estoy pudiendo sanar. Yo pensé que lo más difícil, la realidad es que pensé que lo más difícil era sanar la relación que yo tenía con mi mamá, con lo que yo sufrí cuando ella se murió. O sea, fue lo peor que me pasó en la vida. O sea, yo siempre digo que el peor momento de mi vida fue la depresión postparto, de la que por ahí ya hablaremos. Pero lo peor que me pasó en la vida fue que mi mamá se muera, porque se había muerto mi guía, mi, mi manual de instrucciones. Entonces, yo estaba perdida. Bueno, ¿y cuál es la puerta que se abrió? Que es para lo que venimos. Antes de contarles la puerta, eh, les tengo que contar el contexto. En mi casa siempre mi mamá hizo de puente, hizo de mensajero. Mi papá cuando nos tenía que comunicar algo era, bueno, decirle tal o... Bueno, entonces mi mamá en vez de decir, no, bueno, andá y decíselo vos, como, no sé, Santi me dice, che, decí, no, 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 andá y decíselo vos, sos el papá. No, pero yo no sé si ella venía y nos lo decía.
Pero yo no sé si es un rol que ella asumió por deseo, asumió porque pensó que le tocaba, no sé, pero es un rol que ella asumió, es un rol que ella aceptó. Entonces, cuando no estuvo más ese puente, Mm. ahí es donde empiezan los problemas. Eh, nunca tuvimos nunca tuvimos conversaciones o intercambios de ideas con mi papá, porque siempre que intentábamos decir algo, era como su visión, sus creencias, sus formas, y no había forma de refutarlo. Mi papá es como un iceberg inquebrantable. Eh, entonces era muy difícil tener una relación de, bueno, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te sentís? ¿Y qué te pareció? Eh, o sea, y era mutuo, porque claro, del otro lado no recibíamos demasiado más que una bajadita de línea, un reto, una penitencia, o eso de darle hasta las 3 de la mañana con los problemas de matemática, y no verlo más allá de eso, con él, o trabajando o educándonos, está bien, como podía. Eh, entonces, cuando ese puente, que era mi mamá, ya no estuvo más, de todas maneras, mi mamá siempre encontraba, cuando mi papá daba una orden, mi mamá siempre encontraba el huequito para desautorizarlo. Todo lo que decía mi papá, mi mamá jamás lo desautorizaba, porque lo que decía uno no se desautorizaba. Lo que yo no sé es si alguna vez hubo una decisión de mi mamá que no fuera desautorizada por mi papá. No me acuerdo. Ellos no peleaban, porque la realidad es que no peleaban, porque mi mamá como que siempre sostenía que las peleas o las discusiones o los intercambios de pareja siempre eran puertas para dentro de la habitación. Entonces yo nunca los escuché pelear. Jamás los escuché pelear. Lo que sí escuchaba era por ahí el comentario pasivo-agresivo de mi papá, pero bueno, eso es otro tema, eh, pero no pelearse. Entonces era como que las decisiones que tomaba mi papá eran como irrefutables. Igual mi mamá siempre encontraba como el aliciente, como darnos ese oasis en el desierto de esa orden, de ese mandato, bueno, de esa tarea. Bueno, el problema vino cuando ese puente ya no estuvo más, porque no nos quedó otra que empezar a comunicarnos con nuestro papá. Y voy a hablar por mí, no voy a hablar por mis hermanos. Bueno, a veces hablo en general, a veces no, porque bueno, nos tocó a todos en realidad y cada uno lo pudo hacer a su manera o lo puede hacer a su manera, pero bueno, esto es la parte que me toca a mí, siendo la hija mayor, mujer, teniendo que ser el ejemplo, teniendo que ser la perfecta, como ya les conté en capítulos anteriores. Em, mi papá tiene una forma de dar amor. Él, por ejemplo, nos regalaba lo que él pensaba que a nosotros nos iba a ser útil y que a nosotros nos iba a servir, no lo que nosotros queríamos. Eh, sí, lo que iba a ser funcional a nuestra vida o a los objetivos que él quería para nosotros, no lo que nosotros queríamos, porque obvio que lo que nosotros queríamos seguro era una pavada. Em, Obvio que con el tiempo aprendí a que cada uno da amor como puede y que es tarea del otro aceptarlo o no aceptarlo, claramente. Lo que pasa que esta relación no era, bueno, listo, chau. No, no, no. Es mi papá y sigue vivo y hay que relacionarse porque yo lo amo, porque no es que no quiero tener una relación con él.
sí quiero tener una relación. La relación que yo quiero tener con él nunca va a suceder. O sea que eso ya lo solté. Ya está. Él es como es y va a seguir siendo como es. Me puse gel limpiafulos, pero yo no. Bueno, ¿qué tenía que ver? Bueno, eh, una vez me acuerdo que mi hermana me dijo, ¿vos te das cuenta que papá no nos conoce? Y es verdad, es verdad. Papá no nos conoce, o no nos conocía, o bueno, no nos conoce. Por decir una pavada, una boludez, no sabe cuál es mi color favorito. Y yo creo que es tarea de un papá saber qué es lo que le gusta a sus hijos, qué es lo que, el color favorito de sus hijos, qué es lo que los va a hacer feliz a sus hijos. Yo, por ejemplo, amo cuando Santi trae algo o le dice algo o hace algo que Emilia quiere, que Emilia, que vos ves que Emilia se le iluminó la mirada porque, ¡ay, papá! Bueno, yo nunca lo tuve eso, porque los regalos eran en función a lo que él pensaba que nosotros íbamos a necesitar, no lo que queríamos. Y a veces está bueno que te den lo que vos querés. Pero sos un nene, sos un chico. Eh, bueno, la cuestión es que cuando empieza a haber ese intercambio, eh, yo no podía hablar con mi papá sin llorar. Y si yo le tenía que decir algo a mi papá, o sea que hoy en día me cuesta cada vez menos, pero sí me cuesta. Eran semanas y semanas y semanas y semanas para decirle, cómo agarrarlo y que si, porque yo trabajo con él en la ferretería, entonces lo veo todo el tiempo. Y que si no, no, hoy no le digo porque está de mal humor, hoy no le digo porque tuvo tal problema con Toki, o hoy no le digo porque está cruzado por tal cosa, o bla. Y siempre que tuve que hablar con él era terminar llorando. Terminar llorando como pidiendo perdón, como pidiendo disculpas, como no teniendo el derecho a decir lo que yo quería decir, o a pedirlo, sí, a decir lo que yo quería decir. Es tipo, no sé, no quiero venir más los lunes y los miércoles. O sea, cosas así. Que yo supongo que con otro tipo de papá es como más normal. Che, pa, mirá, la verdad que estoy pensando tal cosa, tal otra, y bueno, y el papá dice, bueno, da, y listo. ¿Entendés? Eh, yo siempre entendí que estaba en falta. Y aún así, muchas veces, aún habiéndolo trabajado, muchas veces, voy a estornudar mucho también porque estoy con la alergias, eh, muchas veces siento que estoy en falta, que le debo, como les decía en otros capítulos. No sé por qué, siempre le debo, le estoy debiendo algo, como que no le puedo pedir nada sin dar nada a cambio. Eh, Después de trabajarlo, una banda, yo aprendí a verlo de otra manera. Yo aprendí a ver ese niño herido. Yo nunca, pero nunca, pero nunca, 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 ni en mis peores momentos sentí que él me odiaba. Nunca. Ni en los peores castigos que él me puso en algún momento. Nunca sentí que él me odiaba. Eh, yo siempre supe, aunque sea en el fondo de mi corazón, desde ese enojo que yo tenía por tal castigo, por tal cosa, por tal imposición, yo siempre sabía que él me quería, que él me amaba, y que él nos quería, que él nos amaba, que él siempre quiso tener hijos, que él
daría la vida por sus hijos. No se trata de amor, se trata de la forma de dar ese amor. Eh, no te mira. Yo supongo que por cómo funciona su mente, supongo que por, bueno, estos últimos años, después que no estuvo mi mamá, él tuvo que ocuparse y hacerse cargo de un hijo especial, de un hijo con retraso, de un hijo con epilepsia, de un hijo con problemas, de un hijo hiperactivo, de un hijo con ataques de violencia, de un hijo que tenía una banda de quilombos, y que los demás quedamos como, bueno, a la buena de Dios, fíjense, pero no desde lo consciente, sino desde lo inconsciente, como que él no podía prestarle atención a todo, porque encima lo más importante siempre fue el trabajo, porque el cliente es el que le da la guita para poder seguir manteniendo, ¿no? Que él se debe a los demás, a los clientes, a los que le dan de comer, no a sus hijos. Entonces, como que los hijos siempre teníamos como, sí, como obligaciones, como familia, como colaboradores, como, bueno, sí, puede ser, pero está ahí nomás, con límites. Hay cosas que no nos corresponden, hay cosas que no me corresponden. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Eh, Después de hablarlo con un montón de personas, después de terapias varias, después de hablarlo en psicóloga, yo aprendí y acepté a ese niño herido. Y a ese niño que eh, aprendió a recibir amor de esa manera, y a ese papá, como siempre digo, los papás hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y él tiene eso para dar. Cuando yo me paré desde otro lugar, yo siempre me paraba desde el lugar de víctima, desde el lugar sí, de víctima, de no me lo merezco, o le debo cosas, o sintiendo que mi verdad no vale. Porque él a todo lo que vos le decías era como que él tenía un refute para hacer, ¿viste? Una acotación, sí, pero está. Sí, bueno. Entonces no existían las discusiones, no las discusiones mal, de mala manera, ni respetuosamente, sino que en las discusiones, los intercambios de opiniones, no existían. No existían porque yo terminaba callada la boca diciendo, bueno, listo. O sea, yo en mi interior sé que no es así, pero no puedo discutirle porque no sé qué decirle para que él entienda. Y él en realidad quizás ni siquiera quería entender, quizás él quiere quedarse con lo que él piensa y nada más. Eh, Cuando pude ponerlo a él también, o sea, yo me puse en otro lugar, que es en el lugar de, nada, hacerme cargo como de mi vida, de mi verdad, de que mi verdad también vale, ay, me trabé toda, de que mi verdad también vale, y lo puse a él en otro lugar, viendo que no era un monstruo, que no es un monstruo, eh, que él da amor de esa manera y que es mi tarea, digamos, sí, mi posición, tomar ese amor como él me lo puede dar o no. Y si yo lo tomo, está todo bien, porque hace que yo tenga otro tipo de relación. Y si yo no lo tomo, está todo mal, porque es cuando yo vivía enojada y angustiada porque no le podía hablar. Entonces, cuando pongo como las dos figuras, la amiga de él en otro lugar, en el lugar por ahí más que corresponde, sabiendo que mi verdad también es válida y sabiendo que mis problemas también son reales y sabiendo que mi verdad también vale, es que yo sé que algo me va a decir, pero no me afecta tanto, o me cago de risa, o lo chicaneo,
y encontré como la grietita, ¿entendés? Encontré como esa grieta para entrarle. Entonces yo ahora tengo, o sea, tenemos temas en común, tenemos discusiones, me refiero a intercambios, tenemos conversaciones, como siento que somos dos adultos hablando, más allá de que él siempre tiene una frase que dice, no lo vas a entender porque sos muy chiquita. Estoy por cumplir 40 años y creo que ya tengo una trayectoria de vida suficiente para saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Ah, otra cosa que nos decía siempre era, ¿qué sabes si te gusta o no te gusta? O sea, sí sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Bueno, bueno, pero es el que me tocó, es con el que me tocó lidiar, es al que tuve que acomodar, porque nunca se pudo acomodar solo. Entendí que nunca va a cambiar, sacando la relación, o sea, yo lo veo a él con Emilia y te juro que digo, este no es mi papá. O sea, no puedo creer. Se le caen los calzones cada vez que la ve a Emilia. Se le caen los calzones. Es decir, abuelo, y él deja absolutamente todo lo que está haciendo y sí, abuelo, abuelo, vamos, abuelo, ahora se fueron a pasear, se fueron de viaje. Y ella lo ama. Ella también vino un poco a ablandar como a derretir un poquito la ver y a por ahí ayudarme, obvio, inconscientemente, a encontrar la grieta. Entonces yo siento que ahora nosotros podemos tener eso, como otro tipo de comunicación. Yo ahora cuando le tengo que decir algo, ya no lloro, es como, mira, pa, estuve pensando tal y tal, analicé tal y tal y tal. Y él te dice, bueno, bueno. O tenemos temas en común para hablar tipo política, o sea, yo, no importa, pero es una conexión, es un lugar de encuentro que tenemos. La crianza de los hijos no es un lugar en común porque él tiene otra visión total y completamente diferente a la visión que tengo yo, pero no importa, porque nosotros tenemos otros lugares en común por ahí para poder tener una conversación eh, que sea como adulta y no de que él esté todo el tiempo bajándote línea y diciéndote lo que está bien y lo que está mal y que estás equivocada y que lo que pensás y no sé qué, bla. Y eso es un alivio para mí, porque antes, a pesar de que él nunca fue un monstruo, a pesar de que él siempre nos amó, a pesar de que él siempre dio y daría la vida literalmente por nosotros, eh, ahora lo veo diferente, ahora lo puedo ver diferente. Y ahora no le hablo con miedo, a veces por ahí sí, un poco sí, y a veces sí sigo sintiendo como que le debo algo, pero bueno, es algo que mío, que estoy trabajando y que nada, en algún momento ya solucionaré, no sé, qué sé yo. Es parte también del proceso de, nada, de terapia, de análisis, eh, porque imagínate que yo muchas veces siento eso, el miedo a fracasar, eh, para, porque es el miedo a fallarle. Mi miedo del fracaso, o mi miedo de por qué no me animo a tal cosa, o por qué no hice tal otra, o por qué bla, es el miedo a fallarle a él. Y en realidad, nada, estoy fallando a mí misma por no animarme, por no hacerlo, por no, bla, lo que yo sabe, todo lo que yo sabe. Eh, ¿Qué más escribí? Escribí una banda de cosas. Creo que dije un montón.
Em, bueno, eso, que le encontré la grieta, gracias a Dios, porque la verdad que tener que verlo lunes, miércoles y viernes y algunos, bueno, yo voy a trabajar a la ferretería y encima seguir teniendo esa relación, la verdad que es muy doloroso. Y me fue muy doloroso no tener el papá que yo quería tener, el papá que yo veía en otras amigas o en otras personas. Eso, no sé, papá con pinche, papás como, no, 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 él era una siempre la tabla, siempre la tabla, siempre marcar, siempre el límite, siempre, yo me acuerdo que él siempre nos decía, ustedes son libres, ustedes son libres de hacer lo que quieran, ustedes son libres pero de acá hasta acá. Entonces no sos libre, o sea, me está cargando. Eh, bueno, lo último es no, eh, no de la forma que a mí me gustaría, pero después de pasar eh, muchas, no sé ni lo que puse, muchos días de dolor, muchos días de bronca, de hablarlo, de hablar con otras personas, en terapias varias, entendí su niño herido. Que obvio no es mi tarea, eso también es importante, que obvio no es mi tarea ni salvar, ni es mi tarea curar, pero pude mirarlo con otros ojos, con ojos de amor, con ojos de compasión. Ahora nos avanzamos más, porque ahora por ahí llego a la mañana y le doy un abrazo y él se sorprende de que yo le doy un abrazo. Que a veces él debe pensar que yo lo odio. No, no, yo no lo odio. Obvio que no lo odio. Eh, y por ahí viene, no sé, estamos en la mitad de la mañana y viene, me chicanea y le digo, en serio, dale, es necesario que me digas esto. Y antes yo ni en pedo se lo decía, ¿entendés? Era como, bueno, me callaba la boca, me comía la bronca, la angustia, iba, lloraba y explotaba por otro lado. O me salía una boquera, no sé, me daba acidez, o yo como, ¿en serio pensás eso de mí? O sea, ¿en serio? Y viene y no, me abraza y bueno, tal cosa, ¿entendés? Es como otra la relación. Eh, pero pude mirarlo con otros ojos, con ojos de amor, con ojos de compasión. Ahora nos abrazamos más, tenemos más temas en común para charlar, nos reímos, nos hacemos chistes. Es el mejor abuelo. Aprendí a mirarlo sin miedo porque yo lo puse en otro lugar y yo me paré desde otra perspectiva para mirarlo con la seguridad de que mi verdad también vale. Ahora le hablo sin llorar, depende de la situación, y aprendí a entrarle por esas grietas de ese iceberg que parecía inquebrantable. Entonces, para finalizar, mi mamá sí se murió para algo, y era para esto, para poder tener una nueva relación con mi papá, para poder conocerlo, para que él me pueda conocer, eh, para resetear una relación desde donde puedo.